Mi idea de lo que es una estrategia tiene más que ver con una visión a largo plazo, no a corto plazo. Pero la pérdida de Khayyam es de algún modo sorprendente. Coronel, volviendo a lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos, por fin tuvimos la segunda reunión entre Irán y Estados Unidos. Y no solo participaron esos dos actores, también estuvieron los gobiernos de Qatar y de Pakistán como parte de la conversación o de la cumbre en Suiza, su país, que en mi opinión está volviendo a cobrar importancia, porque había perdido peso con el caso de Ucrania. Pero si logran algo en Suiza, de nuevo, Suiza podría ser relevante. Y ya sé lo que está pensando. No, it's not. I mean, sorry to interrupt you, man. I mean, you're very No, no lo kind. es. I'm Swiss. Perdona que te interrumpa, hombre. Eres muy amable porque, bueno, soy suizo, así que estás siendo amable conmigo. Y eso se agradece. Pero seamos críticos con esto. La razón por la que la primera conversación o las negociaciones que tuvimos en febrero se celebraron en Ginebra no fue por la calidad de la diplomacia suiza. Fue simplemente una cuestión logística para Estados Unidos. En ese momento querían mantener dos negociaciones distintas al mismo tiempo, una entre Estados Unidos y Ucrania y otra entre Estados Unidos e Irán. Y al principio, esas dos negociaciones estaban previstas en lugares diferentes. El problema entonces era que los únicos dos negociadores que parecían existir en Estados Unidos eran Jared Kushner y Steve Witkoff. Por tanto, esos dos tipos no pueden estar en dos lugares distintos del mundo al mismo tiempo. Y por esa razón, Estados Unidos decidió que las dos negociaciones se celebraran en el mismo sitio, en Ginebra, porque era el lugar más adecuado para hacerlo. Así que tiene que ver con la geografía, no con la neutralidad suiza ni con su política. Eso es muy importante entenderlo, porque creo que la diplomacia suiza ha cambiado, ha perdido mucho en los últimos, 5 años. Y hoy, la reunión que se suponía iba a tener lugar en Ginebra no se celebró allí. Quizá recuerden que el memorando de entendimiento estaba previsto firmarse en Ginebra por una razón muy sencilla. Una vez más, esto tiene que ver con la geografía, no con la diplomacia suiza. Es porque Evian, el lugar donde se celebraba el G7, está muy cerca de Ginebra. Es una ciudad francesa justo al borde del lago de Ginebra. Y es una ciudad muy pequeña, muy bonita, por cierto. Los franceses querían organizar el G7 allí porque era más fácil de controlar en caso de disturbios, manifestaciones y cosas así. Pero de hecho, al hacerlo, Ginebra en Suiza tuvo que enfrentarse a las manifestaciones y los disturbios, y no pudieron llegar hasta Evian, que está muy cerca. La idea de firmar el memorando era que como el G7 estaba en la zona, sería muy fácil llevar al presidente de Estados Unidos en helicóptero hasta Ginebra, en un lugar seguro, firmar el acuerdo y marcharse porque estaba muy cerca. Pero eso no ocurrió. Macron consiguió llevar a Donald Trump a Versailles, cerca de París, que está bastante lejos. Pero bueno, lo consiguió. La discusión posterior, porque el memorando de entendimiento es solo la puerta que se abre hacia una negociación. Y ahora debería empezar el trabajo duro de verdad. Y para ese trabajo, la idea era que tuviera lugar en Bürgenstock, que está en el centro de Suiza. Quiero decir, lejos, según los estándares suizos, según los estadounidenses. Estaría muy cerca, pero para los suizos está lejos de Ginebra. Es una montaña en el centro de Suiza. En cualquier caso, aquí es donde se ve que la diplomacia suiza ha perdido su papel, porque normalmente, desde finales de los años 70, Suiza representa los intereses de Estados Unidos en Irán y los intereses iraníes en Washington. Esto es porque esos dos países no tienen relaciones diplomáticas oficiales, y Suiza, de hecho, desde finales de los años 70, como hizo con Cuba, por cierto, hasta que Obama decidió reabrir la embajada estadounidense en La Habana, ofrecía ese servicio. En el caso de Irán y Estados Unidos, ese servicio suizo sigue existiendo. Pero lo interesante es quién está mediando ahora mismo en el diálogo entre Estados Unidos e Irán.
No es Suiza, son Omán y Qatar. Bueno, y Pakistán, perdón. Qatar y Pakistán. Y por cierto, Omán ya lo hizo en febrero. Fue Omán en febrero. Pero hoy son Qatar y Pakistán. Es decir, normalmente, o mejor dicho, tradicionalmente uno pensaría que esa función la asumiría Suiza. Pero hoy ya no es así. Así que eso demuestra que sí ocurre en Suiza, pero en mi opinión tiene más que ver con la geografía que con la calidad. Por cierto, cuando ves todos los distintos, probablemente hayas visto algunas notificaciones y documentos publicados durante los primeros días de esta negociación. No mencionan a Suiza en absoluto. Y ves a la delegación dando las gracias a Qatar, dando las gracias a Pakistán, pero no hay ningún agradecimiento a Suiza. Eso significa que además, todo ocurre en un complejo privado. Así que sí, Suiza, como país anfitrión, estaba allí para recibir a las delegaciones, incluido J, De Vance y todos los demás, pero en realidad no está organizado por el gobierno suizo, por así decirlo. Suiza seguirá siendo responsable de la seguridad de la conferencia y de todo eso está claro. Pero siendo sinceros, no es realmente un éxito diplomático para Suiza. Perdona que te haya interrumpido, pero creo que es importante entenderlo, porque también muestra que el centro de gravedad de todo lo que está ocurriendo se ha desplazado hacia Oriente Medio. Quizás recuerdes que todas las conversaciones que tuvimos entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia se celebraron en Jeddah, en Estambul, en Riad y en general en Oriente Medio, pero no en Europa. Y eso también demuestra la importancia de la diplomacia de Oriente Medio en la situación actual. Y creo que esa es la lección. Probablemente, por una cuestión geográfica, o quizá por cierta ventaja física, seguirá habiendo reuniones y cosas así en Europa. Pero quienes realmente hacen avanzar las cosas son otras diplomacias. Recuerda que en 2024 y 2025, todas esas conversaciones entre Arabia Saudí e Irán no vinieron de Europa, ni tampoco de Suiza, por cierto, sino de China, de la India y de Rusia, los nuevos actores. Quiero decir, Eurasia en su conjunto, si lo amplías un poco, no solo Asia, sino incluyendo también a Rusia, se ha convertido en el nuevo centro de gravedad de la diplomacia. Y por supuesto, eso está relacionado con el desarrollo de los BRICS y todo ese tipo de dinámicas. Pero también pone de manifiesto el declive de Occidente a la hora de abordar los grandes temas globales, los problemas de seguridad regional e incluso cuestiones regionales muy cercanas a Europa. Quiero decir, Oriente Medio está más cerca de Europa que de Estados Unidos, pero Europa está totalmente ausente allí. No tienen ninguna estrategia, no saben qué hacer, y hasta renuncian a tener una estrategia porque la situación es demasiado cambiante. Eso significa que en la práctica no existen.